Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas de las que hablar en este vídeo del día de hoy sobre el Gran Premio de Mónaco, sobre algunas novedades también, así que todos los temas que vamos a tratar van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo con uno de los temas que habéis podido ver tanto en el titular como en la miniatura del vídeo, porque tenemos que hablar al respecto sobre Sergio Pérez, y es que se está hablando desde México del futuro del piloto mexicano, del futuro del piloto de Red Bull, que sabemos que para la próxima temporada no tiene contrato y es la prioridad de Red Bull para ocupar ese asiento. Ahora bien, el problema está en que por ahora parece que no hay avances según las informaciones que estaban surgiendo en la negociación que están teniendo ahora para renovar. Checo sí que es verdad que le preguntaron en el pasado Gran Premio de Miami y él se mostró bastante tranquilo, que esto destacó bastante, no le daba importancia a esa renovación, sino a hacerlo bien en estos próximos meses, porque Red Bull todavía no quiere tomar la decisión. Ya están en esa negociación con Checo porque es esa prioridad, entonces ya han comenzado esas negociaciones, pero la decisión se tomará muy seguramente ya en los meses de verano, posiblemente incluso posterior al parón veraniego es cuando tendremos esa decisión. Pero las negociaciones con Checo sí que están existiendo ya, están teniendo esos primeros contactos y ya hubo ciertas negociaciones antes y ciertas informaciones antes de qué es lo que se estaba hablando, y desde México coinciden con estas informaciones que son bastante interesantes y que han dado alguna que otra ampliación. Por su parte, Sergio Pérez ha exigido 2 años de contrato. Esto es algo que ya se informó, esto es algo que Checo ha dicho públicamente. Vamos a ver, esto es algo obvio además, porque el propio piloto mexicano, la intención es no quedarse sin un asiento asegurado para 2026, que voy a más, es que de Red Bull lo lógico también es, sinceramente, querer tener, otra cosa es tener, pero querer tener tu dupla de pilotos, la del 25, que sea la que va a estar en 26, como todos los equipos, que es, repito, otra cosa es que se pueda, pero la intención es en el 2025 esos pilotos tenerlos también en el 2026, porque durante todo 2025 se va a estar desarrollando ese primer coche del cambio de reglamento y quieres tener al piloto que ha estado desarrollando ese coche y que te ha estado indicando esto me gusta más, esto me gusta menos, subido por lo menos esa primera temporada. Y además, por parte de Checo, simplemente pues por tener más seguro su contrato, pudo aceptar esa oferta de un único año en Red Bull cuando llegó en el 21 porque no tenía otra cosa, porque le dieron una patada en Racing Point para llevar a Sebastian Vettel, que desde luego no se lo merecía Checo Pérez, además tenía todavía contrato, pero lo hicieron, no tenía otra oferta, que oye, que la de Red Bull era la mejor seguramente que podría tener, pero no tenía otra oferta y aceptó ese contrato de un único año. Aceptó una prórroga de otra temporada más para 2022 y ya en el 22 le renovaron 2 años más, 23 y 24. Ahora, obviamente, volver a contratos de un único año, después de lo que también ha sido capaz de hacer Sergio Pérez, desde luego que es entendible que el piloto mexicano quiera tener más seguro su contrato y tener 2 años de contrato. Esa es la exigencia de Sergio Pérez, pero Red Bull no ha aceptado esta oferta. Según están informando desde Fox Sports México, el equipo Red Bull únicamente le está ofreciendo una temporada de contrato, que por ahí van los tiros. Helmut Marko públicamente dijo también, bueno, las palabras de Helmut Marko eran muy desproporcionadas, pero sí que al final podíamos ver que los tiros por parte de Red Bull es que solo querían hacerle un año de contrato. Seguramente tendría facilidades para el segundo año, es decir, para tener la prórroga hacia 2026, pero el objetivo era una única temporada. Lo que dijo Helmut Marko, que es lo desproporcionado, es que dijo que no le querían dar 2, porque es que si no Checo se relaja, básicamente, y no iba a rendir bien, que sinceramente, vamos a ver, va a rendir, y ha demostrado Checo que va a rendir igual teniendo 2 años de contrato que una única temporada y jugándose su futuro. Checo, desde luego, quería esos 2 años de contrato. Si Red Bull quiere darle uno, puedes darle uno, pero no digas que es porque es que si no Checo va a rendir peor porque va a tener su futuro asegurado, que es lo que fue a decir Helmut Marko, pero ya no nos sorprenden ni siquiera las palabras que dice el asesor del equipo Red Bull. También la ampliación de Fox Sports México, porque esto, bueno, era más o menos lo que algunas informaciones habían ido indicando,
mundo. Lo único que ya que venga desde México, desde luego que nos confirma, parece confirmar que están yendo por ahí los tiros. Lo único que también comentan desde Fox Sports es que parece que los abogados de Checo están en proceso de revisar esta oferta, que sinceramente, de revisarla a fondo, que sinceramente creo que es algo que puede dar un indicio de que podría estar pensándose de verdad en aceptar esa oferta de una única temporada. Yo creo que Checo tiene otras opciones en el mercado también que pueden llegar a ser deportivamente, no lo sabemos. Pensando en el 26, aquí en el 25, desde luego que deportivamente no va a tener una opción mejor, porque deportivamente como mucho las opciones buenas no dejan de ser McLaren y Ferrari, y McLaren y Ferrari es de los pocos equipos que tiene cerrada su dupla de pilotos para 2025. Pero para 2026 creo que sí que puede tener otras opciones que sean buenas y que quizá a lo mejor estén más deseando, por así decirlo, que sí que llegue Checo Pérez. Desde, por ejemplo, Mercedes sí que es una opción que puedes llegar a pelear, hasta otros equipos, si es que no quieres aceptar un único año de contrato. Si quieres aceptar ese año, que es lo que parece según estás revisando, pues bueno, esa es la información que tenemos sobre el futuro del piloto mexicano. Dicho todo esto, vamos a regresar al Gran Premio de Mónaco, a la actualidad que tenemos de cara a este fin de semana, y lo primero que os queremos enseñar son fotografías que hoy han ido saliendo de, primero, el casco de Oscar Piastri, que lleva un casco completamente diseño en honor a el mismo casco que llevaba Ayrton Senna en sus años de McLaren, el casco tradicional, mítico, histórico de Ayrton Senna, que es el coche que va a llevar McLaren en este fin de semana. Pues asimismo también va a lucir el casco de Oscar Piastri. Tenemos esta fotografía que quizás se ve un poco mejor por todos los lados del casco de Piastri, que el diseño es el mismo del propio Piastri, con esta forma que tiene también aquí de estos pinchos, así decirlo. Bueno, pues eso es lo que tiene Oscar Piastri en su casco tradicional, pero con los colores de Ayrton Senna, los patrocinadores que tiene que tener, porque los que tiene hoy en día McLaren, básicamente no va a poner de repente, yo que sé, Marlboro, o pone Monster en lugar de Honda, que está en la visera el logo de Honda en el casco de Ayrton Senna. No es lo de ahora, pero porque es, obviamente tienes que tener los patrocinadores de ahora. Realmente aquí poco podemos llegar a comentar, algunas diferencias tiene con el casco original de Ayrton Senna, pero por no hacerlo quizá tiene también el logo de Senna y demás, por no hacerlo totalmente igual, pero que mezcla también así, cuadra con los colores que tiene también McLaren este fin de semana, que es al final ese diseño. Norris también va a tener un casco especial. En el momento de la grabación de este vídeo no ha sido anunciado, pero él mismo sí que ha dicho que va a tener también un casco especial, que seguramente irán por ahí los tiros, podemos llegar a pensar. Lo único a enseñaros también es que ya se ha podido ver el paddock ya se está en el paddock de Mónaco, básicamente, y ya se ha podido ver que, para empezar, el box de McLaren va a tener unos colores diferentes. Aquí tradicionalmente sería naranja, básicamente, y en lugar estamos teniendo los colores de Ayrton Senna, el verde, el amarillo y el azul, pero encima, si ampliamos, podemos llegar a ver que el mono que van a llevar los pilotos, también hay una foto por ahí de Oscar Piastri, que tiene también el mismo mono, es amarillo, no es el que tiene habitualmente McLaren, así que también van a llevar un diseño especial este fin de semana. También, por supuesto, ya se han empezado a ver las primeras piezas de algunos de los coches, donde podemos ver los nuevos colores que va a llevar McLaren en este fin de semana. He visto bastantes críticas, algunas personas, al diseño. Obviamente, claro, es que sí que es verdad que generan unas expectativas porque venden una gorra que es el diseño del McLaren de Senna, no el casco de Senna hecho monoplaza, sino el McLaren de Senna, el típico coche blanco, rojo, de los colores de Marlboro, básicamente. Y había esa expectativa de si podían traer ese diseño, pero yo realmente creo que es algo que me gusta, y el diseño de Marlboro lo pueden traer más adelante cuando quieran. Así que bueno, yo creo que desde luego han hecho bien. De cara a este fin de semana de Mónaco hay ciertas cosas también a comentaros, y tenemos que hablar acerca de Aston Martin, que es otra de las cosas que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Hay muchas personas que están preguntando, que están debatiendo sobre si pueden regresar a la especificación antigua Aston Martin. Ya no porque vaya mejor o no, porque quiero decir, Aston Martin sí que ha dicho que han ido mejor en Imola, que habría que ver cómo habrían ido con el anterior monoplaza sin las actualizaciones que trajeron, ¿no? Sin las nuevas piezas. Pero ya no solo por eso, ya no es por cómo vayan en sí, cuál sea el rendimiento, no sé, es indiferente si va mejor en carrera, porque en sí ese coche parece que iba mejor en carrera que en clasificación, que es algo diferente a lo que era a principios de temporada, y es algo diferente a lo que necesitas en Mónaco. Por eso Alonso, después de Arabia Saudí, ya habló acerca de Mónaco como uno de los circuitos donde podría conseguir un buen resultado ahora mismo
mismo quizás se ve bastante lejano porque en clasificación también parece que no están siendo capaces de sacar el máximo rendimiento. Ya no es solo ni siquiera el máximo rendimiento en quali, el máximo rendimiento en una vuelta como lo sacaba a principios de año, sino en sí también de la propia confianza. Y es que este coche parece que es más difícil de conducir, más difícil aún, porque ya en Japón se hizo algo más difícil de conducir, pero bueno, Alonso era capaz de llevarlo con facilidad. Este coche parece que es más difícil aún de conducir, dicho por Alonso, dicho por Stroll y dicho también por los técnicos de Aston Martin. Que esta es una cualidad, ya repito, vayas mejor o peor con el otro coche, pero esta es una cualidad que no quieres tener. Si es un coche difícil de conducir, es un coche que no te da confianza, en un circuito tan exigente como Mónaco, en un circuito donde pasas al muro a los milímetros en cada curva, además que no es Arabia Saudí, que Arabia Saudí pasas muy cerca de los muros, pero no es ese nivel, que no es Singapur, que es más amplio, que es que además es un circuito muy, muy estrecho. Entonces muchas personas han empezado a hablar sobre eso, ¿no? Sobre volver al anterior coche, porque a una vuelta parece que funcionaba de mejor forma. También en China, por ejemplo, se consiguió llegar a la tercera plaza en clasificación y además era un coche con el que los dos pilotos conducían de mejor forma, se adaptaban mucho más fácil, era más fácil de conducir y estaban más cómodos. Esto ha sido el debate que ha tenido muchas personas, me parece en ese sentido lógico, pero Mike Krack ha dado la respuesta que es obvia y que es que no puede darse este caso. No, la actualización es sin duda un paso adelante y no es necesario quitarla. Repito, no es por el paso adelante en sí, pero en el hecho de que además también no se puede ahora volver atrás. Antes incluso todavía sí se podría, pero no se puede volver atrás en términos generales, en algunas cosas se puede incluso recular, porque Aston Martin, por ejemplo, el año pasado, dependiendo del circuito, lleva incluso piezas de principios de temporada, pero no se puede recular en sí en términos generales, hoy en día menos aún con el nuevo reglamento financiero que sabemos que limita bastante a los equipos. Y luego si encima de verdad consideran que han dado un paso adelante, incluso aún pudiéndose perjudicar este fin de semana porque no se sientan cómodos, hemos visto en el primer vídeo del día de hoy que Alonso ya hablaba de que podía llegar a ser hasta una tortura en sí este fin de semana si no dan con la tecla, con la configuración y no se sienten cómodos. Pese a todo esto, aunque puedan llegar a perjudicarse aquí, si de verdad confían que está saliendo esta información, de verdad Aston Martin confía en las actualizaciones que han introducido, es algo lógico, por supuesto que lo hagan, pero que de verdad confían en esas nuevas actualizaciones que han introducido y demás, desde luego que no pueden dar marcha atrás porque te viene bien todo este aprendizaje que puedas llegar a tener ahora en un circuito tan característico. Mónaco es un extremo muy diferente a cualquier otro circuito, pero te viene bien también para sacar datos de diferentes categorías, así que por eso no se va a volver atrás. He visto también un comentario en uno de mis vídeos, ya lo comento también y finalizamos con esto, que me preguntaba si se podía volver a la especificación del año pasado. Y es que ya el problema es que se pueda o no, que obviamente no se puede volver a la especificación del año pasado. Es un coche con de por sí unas reglas diferentes, porque aunque haya cambiado poco el reglamento, ha cambiado, no es posible. Aparte de eso, aparte de no estar disponible, aparte de ser imposible, es que de por sí seguramente hoy metes el coche del año pasado y rinde peor que el resto. Que eso es algo que de verdad entiendo que es complicado entender, si es algo lógico que es complicado entender si estas cosas, pero el coche del año pasado es peor que este si lo pones en comparativa frente a coches de este año. Que comparativamente frente a coches del año pasado, en Mónaco Alonso hizo segundo a 70 milésimas de Verstappen. Ese fue el nivel, pero hoy en día no digo que se fuese último, seguramente porque ese coche generaba mucha carga aerodinámica y quizá hay coches que vayan, incluso el Aston Martin de este año pueda llegar a sufrir más, pero no llegaría al nivel. Incluso el Aston Martin de este año seguramente será competitivamente, y eso es importante porque luego se saca la diferencia en ritmo que ha habido entre un circuito y otro, en un año y otro, competitivamente es una cosa diferente. En Miami casi todo el mundo fue más lento. Si llegas a poner Aston Martin en 2023 hubiera ido más lento aún también porque el circuito estaba en peores condiciones. Así que simplemente era algo que también quería comentar. Desde luego que ese coche, si pusieras esa suspensión trasera en la suspensión trasera hoy en día de Aston Martin, podría quizá tratar de rendir mejor en este circuito, pero ahora mismo ya no se puede hacer. Lo único a continuar también, ha hablado Mike Krack y algunas de las claves que están dando todo el mundo, también Alonso en el anterior vídeo que os recomiendo que lo veáis, hemos tratado la clave que él comentaba. La clave que en este caso comenta Mike Krack especialmente es la confianza del propio piloto, que por aquí van un poco los tiros, obviamente, del hecho
hecho de volver atrás en las piezas de Aston Martin, pero dice que esto va a ser crucial para conseguir este fin de semana, sobre todo además ya no por la propia confianza, sino por la propia configuración del coche, que ahora puede ser que Aston Martin, especialmente en Imola, no dieran con la tecla de optimizar al máximo el monoplaza. Esperemos que en Mónaco sí que sean capaces de optimizarlo, porque eso sí que es verdad que lo comenta Mike Crack, que una optimización mejor o una optimización peor te puede pasar de, pues si tienes una optimización muy buena, ganas digamos 3 décimas, y hoy en día es que 3 décimas quizá te sitúa en cuarto lugar o en quinto o en sexto, me es indiferente, y perder 3 décimas porque hayas optimizado mal el coche te sitúa fuera de la Q3. Entonces esas son claves que comenta Mike Crack. Tenemos que hacer los deberes y tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que entender y veremos cómo resulta. Ciertamente vemos que este año los márgenes se están volviendo más pequeños y tan pronto como estés en el lado equivocado de esos pequeños márgenes, estás tan cerca. Si estás en el lado correcto con la mejora de la pista, con el tráfico, puedes tener una posición inicial increíble, pero no puedes estar completamente atrás. La confianza del piloto es absolutamente fundamental en Mónaco. Y hablando acerca de este Gran Premio de Mónaco, hay un piloto que llega con una gran confianza. El coche ha ido progresando esta temporada, cada vez parecen haber estado más cerca de la cabeza y encima en este circuito se van a adaptar muy bien y el propio piloto tiene mucha hambre de conseguir aquí tener un buen rendimiento. Estoy hablando acerca de Charles Leclerc, el piloto local, que ahora os comento esto, pero bueno, realmente el piloto local, porque hay algunos pilotos que consideran este su gran premio de casa, pero de verdad, el piloto que es de Mónaco, el piloto monegasco, corre una vez más en casa y tiene unas expectativas puestas sobre él muy altas. También tiene una exigencia muy alta, porque es que históricamente aquí ha rendido mal. No por rendimiento propio, sino por suerte. Y es que, por ejemplo, en Fórmula 2 hizo la pole de la Fórmula 2, pero no pudo tampoco siquiera acabar aquella carrera. En Fórmula 1, su primer año abandonó, pero bueno, tenía un Alfa Romeo, de por sí no se iba a conseguir un buen resultado, pero en el segundo año, ya primero con Ferrari, con un coche que aquí iba a ir bien, porque el Ferrari generalmente también suelen ir bastante bien, quizá no hubiera ganado aquella temporada, pero hubieran sido competitivos, un problema mecánico y cae en Q1. Eso fue Leclerc ese primer año que tuvo opciones reales en Fórmula 1. 2020 no se pudo correr, 2021 hace la pole, pero tiene que abandonar, no puede siquiera empezar la carrera por daños en su monoplaza. En 2022 hace la pole y por mala estrategia de su equipo acaba finalmente en cuarta posición, ni siquiera en podio, y era la primera carrera que completaba aquí en Mónaco en Fórmula 1. Y luego el año pasado le superan Alonso y Verstappen, bueno, por lo menos ha salido tercero, y recibe una sanción de 3 puestos en parrilla que lo hace salir más atrás. Así que Leclerc ha tenido bastante mala suerte, pero llegamos ahora a un Gran Premio de Mónaco donde quizá es la mejor oportunidad que ha tenido, porque va a ser el mejor circuito al que se le adapta a este Ferrari. Se adaptan muy bien, es un circuito que les viene como anillo al dedo, en un Ferrari en el que dieron pasos hacia adelante, no gigantes, pero sí que progresaron el pasado fin de semana. Viene con una motivación altísima y con el objetivo Leclerc de lograr la victoria. Tengo muchas ganas de llegar a Mónaco. Creo que es una pista muy especial para todos los pilotos porque es muy desafiante y muy especial para mí, ya que es mi carrera de casa. Es cierto que hasta ahora no ha sido la carrera más exitosa para mí. Sin embargo, el ritmo siempre estuvo ahí y eso me da la confianza de que lo será también este año. Ahora bien, hay un piloto que está sobre todos en general y especialmente este circuito parece que lo puede tener también muy de cara. Ganó el año pasado, hizo la pole el año pasado, ganó en 2021, supondría esta su tercera victoria en Mónaco si consigue alzarse con ella. Estamos hablando acerca de Max Verstappen y es que el punto está en que, por ejemplo, el año pasado aquí sí que pensábamos que podía llegar a ser vulnerable y lo fue. Pudo no haber ganado aquella carrera. Ya no hablo por lo que ocurrió en la carrera, sino porque al final lo más importante este fin de semana es la clasificación y consiguió la clasificación por 70 milésimas frente a Alonso. Pero es que lo hizo por poco más de una décima frente a Leclerc. O sea, estuvo muy reñido. Y además llegábamos ya, aparte de las expectativas que había puestas sobre un Aston Martin que aquí parecía que podía rendir bien y sobre un Ferrari que también desde luego parecía que podían rendir bien, más allá de ahí realmente se esperaba que aquí fuese la carrera donde podía sufrir Verstappen realmente, porque aquel año, 2023, el año pasado,
sí eran vulnerables en clasificación Red Bull, pero era el punto que eran más vulnerables y era el punto donde más veces no estuvieron en la primera posición, porque muchas poles las hizo Leclerc, aunque luego conseguía ganar aún así Verstappen. En ese circuito había esa expectativa, pero es que este año es al contrario. Este año no es que sean más vulnerables en carrera, pero sí que es el punto donde más vulnerables son ahora mismo. No son súper vulnerables, pero es el punto que más vulnerables pueden llegar a ser, porque al final es que Verstappen ha obtenido todas las poles este año. Ya no Red Bull, Verstappen, que el fin de semana en Imola lo hizo por Hülkenberg. Bueno, pero lo hizo por Hülkenberg, pero hizo la pole, vale. En China es la única vez que no sale en primera posición en la sprint, que no cuenta tampoco para la estadística en sí de poles como tal, pero bueno, es la única vez que no ha salido en esa primera plaza. En el resto todas ha salido en primera posición, contando también la clasificación de verdad de China y la sprint de Miami. Así que desde luego es el punto que vemos ahora que por lo menos parecen intratables en Red Bull, parece que siempre dan con la tecla, aunque incluso luego en ritmo de carrera no sean el mejor equipo. Entonces eso, con la importancia que tiene en Mónaco, parece que Verstappen podría ser el favorito para este fin de semana y asimismo él lo habla, que encima viene también con una motivación alta después de haber logrado el triunfo en el pasado fin de semana en Imola. Aunque fue una carrera muy reñida, ha sido estupendo conseguir la victoria en Imola y ahora estamos con impaciencia en la segunda carrera del doblete. Al tratarse de un circuito urbano cerrado, es importante que salgamos a por todas y hagamos una buena sesión de clasificación, ya que siempre es muy difícil adelantar. La carrera depende a menudo de la estrategia y requiere mucha concentración. Hemos estado repasando lo que tenemos que hacer para sacar el máximo rendimiento del coche, así que estamos deseando ver qué nos depara el fin de semana. Mónaco es siempre un fin de semana increíblemente ajetreado, así que ha sido bueno volver a casa, relajarse y recargar las pilas antes de la carrera. También es agradable poder volver a casa por la noche estando tan cerca de casa. Y aquí es lo que os quería comentar a modo de curiosidad, y es que realmente el piloto local es Leclerc, pero este lo consideran muchos pilotos casi su gran premio de casa, porque por ejemplo Verstappen vive en Mónaco, Alonso vive en Mónaco, Bottas vive en Mónaco. Bottas, por ejemplo, sí que es un piloto que recuerdo el año pasado y seguramente este año lo dirá también, que para él es su gran premio de casa, porque como no hay gran premio de su país, él vive en Mónaco, pues es su gran premio de casa. Russell vive en Mónaco, Albon creo que vive en Mónaco. Al final muchos pilotos viven en Mónaco, que es lo que dice también Verstappen, que también está bien para ellos el hecho de no te tienes que ir a un hotel tampoco siquiera, porque tienes tu propia casa y cuando acabas la carrera te vas a descansar a tu casa. Bueno, que simplemente era como a modo curiosidad porque ya lo habíamos hablado, pero el piloto local desde luego que es Charles Leclerc. Hablamos acerca también de Alpine en este vídeo y es que queremos hablar de los progresos que han sido capaces de dar. Bastante bien el progreso que ha dado Alpine, sinceramente, en lo que va de temporada. Sobre todo, lo vamos a ver ahora que lo comenta Bruno Famín, no es el punto en el que quieren estar, porque desde luego él lo dice que en la séptima carrera el objetivo no era estar peleando por puntos y solo llevar uno en toda la temporada, pero mirando el comienzo de temporada, mirando un Gran Premio de Bahrein, donde eran 19º y 20º, mirando Arabia Saudí, donde tuvieron que traer 20 rejillas de refrigeración, desde luego que se ha dado un paso adelante importante. En sí el coche no ha mutado, no ha cambiado demasiado, más o menos es la misma base que lo que comenzó la temporada, pero han reducido mucho el peso, que hemos visto en el primero de los vídeos que, por ejemplo, ahora Williams también tiene problemas. Y gracias a esa reducción del peso, dependiendo de qué circuito, han sido capaces de rendir mejor. El año pasado aquí también consiguieron un podio, no tiene pinta de que Alpine vaya a poder estar en esa pelea siquiera por el podio, por supuesto, veremos si pueden estar en la pelea por puntos, pero por ahora al menos están contentos de los progresos que han sido capaces de dar, según comenta Bruno Famín, y agradecen mucho la llegada de David Sánchez, proveniente de McLaren, anteriormente de Ferrari, que se ha unido ahora al equipo, ha empezado a trabajar con efecto inmediato y cree que es una incorporación muy positiva. Sin duda hemos mejorado, pero aún no estamos donde nos gustaría. Creo que conseguir el punto en Miami fue el símbolo de esta mejora, pero no puedes estar contento por conseguir un punto en la sexta carrera de la temporada. Sin embargo, la tendencia es positiva y ahora con la llegada de David Sánchez al equipo hace una semana, estoy seguro de que será un impulso muy interesante para el equipo. Todo el mundo sabe que las cosas no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Llevará tiempo, pero es muy interesante contar con su opinión sobre lo que estamos haciendo. No me preocupa en absoluto su capacidad para integrarse en
el equipo y el valor añadido que puede aportar. David nos ha dicho que hay mucho margen de mejora y eso es algo que ya sabíamos. Creo que ha dicho que hay puntos fuertes, puntos débiles, puntos muy débiles, pero también que hay gente buena. El resto es hacer que todo funcione, sacar nuestros puntos fuertes y gestionar los más débiles. Creo que no hay nada nuevo en lo que dice, pero tiene una mirada muy precisa sobre lo que nos ayudará a ir más rápido. Está claro que Sánchez no puede dar demasiada información, sobre todo de McLaren y de Ferrari. Debe respetar y respetará su contrato, por supuesto. Lo interesante es que en Enston tenemos un plan para mejorar las instalaciones que ya se está aplicando. Nuestra prioridad en este momento es el nuevo simulador. Estamos completamente centrados en ellos. Está satisfecho, aquí hablando sobre Sánchez, con el nuevo simulador que tendremos. Ahora tenemos varios bancos de prueba y estamos redefiniendo las prioridades en función de sus opiniones. Tenemos un plan importante, mucho que hacer y estamos trabajando en ello. Desde luego que David Sánchez es una persona muy buena que han incorporado, seguramente la mejor decisión que han tomado, por lo menos como poco desde hace año y medio, estamos hablando de Alpine, así que desde luego que esperemos que puedan ir a mejor, porque no queremos ver a un equipo tan grande como debería de ser Alpine, que era Renault, que es un fabricante, que es un motorista, incluso también metido tan atrás, así que esperemos si pueden dar pasos hacia adelante. Lo último que queremos comentaros y finalizamos con este vídeo es que se informa que Monza trata de conseguir una renovación con la Fórmula 1 por 10 años. En el pasado fin de semana, cuando estábamos en Imola, ya se empezó a hablar que 2 grandes premios en Italia parece que va a ser inviable. En el 25 están confirmados porque ambos tenían contrato, pero a partir del 26 ninguno tiene contrato. Parece que la Fórmula 1 quiere seguir en Italia, pero solo en un circuito y el seleccionado sería Monza, desaparecería Imola. Iban bastante de la mano en el intento de conseguir una renovación, iban bastantes juntos, tanto Monza como Imola, para que las dos se mantuvieran. Parece que la situación es que obviamente no se pueden mantener los dos, así que ya lo que está trabajando Monza es en conseguir ese contrato de 10 años, que realmente es casi el estándar que se ha instaurado ahora mismo, sobre todo en los circuitos nuevos, porque por ejemplo Madrid le han firmado por 10 años, Las Vegas estaba firmado por 10 años también, Arabia Saudí se ha firmado por bastantes años, pero si no también, cogiendo otros ejemplos, Australia ha renovado por 10 años, así que el objetivo de Monza es también tener un futuro a largo plazo asegurado en el calendario de la Fórmula 1. También además recordemos que se están haciendo reformas, se están haciendo remodelaciones que le vendrá bien al circuito de Monza porque acoge otras categorías, pero lo hacen sobre todo por Fórmula 1 y por los estándares que están exigiendo, así que una vez estén completados, creo que quizá podrá ser más fácil para conseguir ese contrato de 10 años. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre todos ellos en los comentarios. Te recuerdo que hoy mismo vamos a tener mi predicción al Gran Premio de Mónaco, así que estate muy atento al canal, suscríbete y deja tu me gusta para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando y especialmente durante este Gran Premio de Mónaco. Así que nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.